Buenos días, hermano. Un poquito para que me vean. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que alardeaban de su propia rectitud, despreciaban todo a lo demás, y Jesús contó esta parábola. En cierta ocasión, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo, plantando en primera fila, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás, ladrones, malvados, adúlteros, tampoco soy como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago al templo la 10ª parte de toda mi ganancia. En cambio, el recaudador de impuestos, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este recaudador de impuestos volvió a casa con su pecado y perdonado. El fariseo, en cambio, no, porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero se ensalzará a quien se humille a sí mismo. Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas, todos y todas. Hoy quisiera que fuera un culto, como a veces lo he dicho, intimista, reflexivo, de cierta profundidad. La narración de Jesús sobre el fariseo y el publicano o recaudador de impuestos va dirigida nada más y nada menos a los que confiaban en ellos mismos como justos y además menospreciaban a los demás. No se refiere indudablemente a la cena del Señor, aunque se puede aplicar perfectamente. Pero también se refiere a aquellos que, sabiéndose pecadores, acuden a los pies del Señor para encontrar perdón. Qué diferente es los conceptos que tenemos nosotros sobre Dios a los que el Señor Jesús nos enseña. Como sabéis, cada primer domingo de mes partiremos el pan y repartiremos la copa del Señor en memoria de Jesús y de su obra por cada uno de nosotros. No olvidemos esta idea, No es por algo etéreo, es por cada uno de nosotros. Pero sobre todo, por los que nos sentimos pecadores y necesitamos acudir a Él. Es un llamamiento a reconocer que formamos una comunidad en la que Él, solo Él, es el Señor, en que Él es el primero o debería ser el primero en todo. Es afianzar nuestro sentido de pertenencia, eso que se dice hoy en día es tan moderno, ¿no? De sentirnos que cada uno de nosotros pertenecemos a una comunidad en la que todos estamos unidos. Somos del Señor y nos tenemos unos a los otros. Yo os tengo a cada uno de vosotros y cada uno de vosotros y vosotras me tenéis a mí y formamos esa comunidad
ese cuerpo, esa unidad. Y sufrimos unos por los otros. Cuando alguien no está bien, cuando alguien está bien, también comunicarlo. Todo. Pero hoy deseo hablar de lo que sucede cuando en comunidad celebramos lo que llamamos la Santa Cena, otro es el partimiento del pan, otro es como sea. Porque quizás, al partir el pan esta mañana y repartir la copa, quizás seguramente veremos a Jesús presente como sucedió en el camino de Emaús. Y cuando tomemos el vino, se nos invite a vivir la alegría de la salvación. Lo dice la palabra, ¿no? El vino alegra el corazón del hombre. No estoy hablando de emborracharnos, estoy hablando de esa actitud. Incluso hay un texto que dice, que ya un día lo comentaremos, una madre le aconseja a su hijo. Ya hablaremos. Yo estoy convencido que cada uno de nosotros tiene en su corazón dudas, también certezas, disponibilidad y en otras ocasiones no saber qué hacer, si participar o no. ¿Participo o no de la cena del Señor hoy? Esa es hoy, repito, la pregunta central. Y espero que cuando llegue el momento, tu decisión sea la que quiere el Señor. Por eso hemos escuchado la historia del fariseo y del publicano, porque solemos identificarnos solo con uno de ellos. Y a veces, dependiendo de lo que hay en nuestro corazón, con el publicano. Pero en otras ocasiones, con el fariseo. ¿Eres publicano o eres fariseo? Y nos olvidamos que lo difícil es hacerlo con el fariseo, que reconoce que su vida es un desastre. Y en ocasiones nosotros pensamos también, no, como el publicano no. Eso es una trampa que se nos pone delante siempre, para que no nos gocemos de la comunión con el Señor y con los hermanos. Y sinceramente, creo que en el fondo todos somos fariseos y todos somos publicanos. Sí, los dos. Porque cuando somos fariseos, nos cuesta reconocer que somos publicanos. Y cuando somos publicanos, nos cuesta comprender que somos el fariseo. Pero aquí viene lo más hermoso. A ambos el Señor les da la oportunidad de presentarse delante de Él. A los dos, A los dos. Lo que el Señor está haciendo esta mañana es llamarnos a participar, porque Él quiere que nos reconciliemos con Él. Nos pide que nos examinemos a nosotros mismos para que veamos quiénes somos, que recordemos las veces que le hemos fallado a Dios y a algún hermano. Y eso no hay que esconderlo. Y nos da hoy, esta mañana, la oportunidad de cambiar. Es por eso que hoy debemos de ver la mesa que tenemos aquí delante preparada como una mesa que nos está proclamando a cada uno de nosotros a la reconciliación. La mesa
de la reconciliación. Reconciliación con Dios. Reconciliación con nosotros mismos. Y reconciliación con los hermanos. Que nos veamos cómo estamos, cómo somos delante de Dios y cómo vivimos la comunión con los hermanos. De ver si quizás estamos viviendo de espaldas a Dios y también de espalda a los hermanos. Sí, seamos valientes y sinceros, hombre, de una vez por todas. Ya está bien de tanto escondernos muchas veces y buscar excusas y decir, no, yo es que como soy creyente, pues yo esto no... No, seamos sinceros. Somos lo que somos. Y eso no se lo escondemos al Señor. No podemos, por mucho que queremos, lo podemos esconder entre nosotros. De nosotros sí. Yo no doy a entender lo que soy ni quiero que se sepa lo que hago. Hasta delante de Dios. Qué ilusos somos. Qué ilusos somos si pensamos que lo podemos hacer. Y escuchemos hoy las palabras del Señor. Porque el tema de hoy es la reconciliación. Así que si has perdido la comunión con algún hermano por alguna ofensa que te han hecho, o que es tú que te han hecho, es el momento de darle solución. O quizás, ¿por qué no?, pedir perdón, reconociendo que has sido tú el que has podido ofender a otra persona. Y también, si no hemos hecho la voluntad de Dios, es el momento de tomar la decisión para hacerlo. Que no salgamos de aquí esta mañana con esa carga de decir, todavía me... No. Es una reunión de paz, el Shalom. Es una congregación de amor. Con todos nuestros defectos, porque como muchas veces digo, que a nadie se le ocurra venir aquí al culto con una piedra en el bolsillo. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Que el pasaje en que quien no tenga pecado que tire la primera piedra. Y si tú tienes una piedra en el bolsillo, sí que quizás la querrás usar contra otro. No vengamos con piedras en el bolsillo. Hoy debemos recordar de que si tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve a reconciliarte con tu hermano. Luego, regresa y presenta tu ofrenda. Tenemos delante nuestro y ante la mesa del Señor, que nos tiene preparada, un llamamiento doble. Uno, un llamamiento al arrepentimiento por nuestros pecados. Y otro, el perdonar a los que nos han ofendido. Estas son las condiciones primeras para la participación hoy de la mesa del Señor. Evidentemente, esto se puede producir si tenemos verdadera fe y reconocemos. De verdad os lo digo, solo es posible esto si somos conscientes del perdón que hemos recibido por parte de Dios y seguimos aquel consejo que nos da Pablo: sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros. ¿Cómo? Dice Pablo, como también Dios os perdonó en Cristo. Vamos a poner los pies en el suelo. Muchas veces, como el publicano, nosotros confiamos en nuestra justicia, en nuestra propia religiosidad. Nos creemos tan buenos. Y no nos damos cuenta
que si confiamos en esa supuesta bondad, estamos despreciando la obra de Cristo. Estamos diciendo que somos nosotros mismos nuestros propios salvadores y que no necesitamos a Cristo. Y rechazamos la gracia de Dios, como dice Gálatas, y afirmamos que Cristo murió en vano. Si nos creemos buenos y santos y que nunca ofendemos a nadie, deberíamos acercarnos a la mesa. No deberíamos, acercarnos a la mesa nunca, porque no la necesitamos. Yo la necesito, hermanos. Yo la necesito. En cierta ocasión, una persona no está aquí, hoy. Pastor, hoy no he participado. Yo vi que yo os veo cuando participáis y por eso me gusta a veces. Y me dice, pastor, hoy no he participado de la cena del Señor porque es que esta semana he sido tan pecador. O pecadora. Vamos a... Digo, muy bien. ¿Y? Hombre, digo, ¿tú te has arrepentido? Claro. ¿Tú le has pedido perdón al Señor? ¿De verdad, de corazón? Sí. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? ¿No es que lo necesitas? ¿Me explico? No seamos más papistas que el Papa, como se dice en un refrán castellano. Es muy fácil dejarse arrastrar por la actitud del fariseo, pensando que, repito, todo lo hacemos bien. Que lo que pensamos es correcto, que siempre interpretamos bien las Escrituras, que nuestra vida es impecable, que servimos en el servicio al Señor de forma perfecta. Y por eso, como no nos sentimos culpables de nuestros errores, incluso creemos que somos perfectos, pensando que somos dignos de participar de la mesa del Señor. Pero nadie es digno de participar de la mesa del Señor. Solo los hijos de Dios. Ese fue el problema del fariseo, creerse justo por sí solo. Pero por otro lado, el publicano estaba dolorosamente consciente de su condición de pecador. Y no solo le pedía perdón por ciertos pecados, sino que estaba implorando misericordia por ser él el pecador. El texto es curioso. Nosotros tenemos las traducciones. Yo soy pecador. No, él dice, yo soy el pecador. De los dos, yo soy el pecador. Diferente. Él se compara con el fariseo. Y claro, comparado con aquella persona que es tan recta, perfecta y magnífica, yo soy pecador, claro que sí. Claro que sí. Y eso es un peligro. Aquella persona no se comparó con otros de manera favorable. Ni siquiera se comparó con nadie en absoluto. No le preocupaba compararse con ninguna persona. Ya tenía suficiente por reconocer que él era más pecador que el otro. Lo que le preocupaba es no estar a la altura de la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, acerquémonos a Dios, tomando en cuenta nuestra propia condición perdida y con la única petición de recibir su perdón y su misericordia, reconociendo que necesitamos un cambio. Por eso pregunto, ¿dónde están basadas nuestras esperanzas para la vida eterna? ¿Cómo vivimos en la iglesia cuando vamos a celebrar, como hoy, la Santa Cena y nos acordamos que hemos fallado a Dios?
¿Qué sucede si reconocemos que también hemos hecho daño y ofendido a algún hermano y que hemos perdido esa comunión? Responder a estas preguntas, vamos a ser sinceros, puede ser la excusa para no venir a la iglesia. Y más el primer domingo de mes. O siendo creyentes quedaros sentados. Y decimos, yo no estoy bien con el Señor ni con algún hermano y es mejor no acercarme a la mesa. De verdad lo digo, esto es no haber entendido la realidad del perdón. Porque si es así, arréglalo, soluciónalo, porque lo esencial es la fe y el arrepentimiento. Si no estás bien con el hermano o la hermana, no te pierdas la comunión de la mesa por no reconciliarte con él o con ella, ni con Dios. Y si ahora no tienes la oportunidad de hacerlo, hombre, ¿cómo voy a levantar y voy a pedirle perdón a fulanito, a sutanita o tal? Comprométete en hacerlo cuando tengas la oportunidad. Si has pecado y todos lo hacemos, pídele ahora perdón de corazón al Señor y participa. Es la mesa que acoge a los pecadores que buscan de verdad el perdón. Sabes, lo he dicho infinidad de veces, pero lo voy a repetir hoy, porque creo que es el momento, porque necesitamos morir hoy a nosotros mismos para vivir en el Señor. Lo voy a repetir. ¿Sabéis? En Israel, el pan, el vino y el aceite son elementos importantísimos. Un día haremos una explicación sobre el olivo, es preciosa. Y curiosamente, no se puede hacer pan, ni hacer vino, ni hacer aceite si no hay una prensa. Si no somos prensados, triturados, no seremos uno en Cristo. Y la prensa lo que hace es exprimir, aplastar hasta que se forma una masa única y compacta. Tenemos el pan formado por granos de trigo y ahí ponte tú, me pongo yo, como ese grano de trigo. Ha de ser prensado. Hemos de ser prensados para formar harina. Y de esta harina se hace pan después de pasar por el horno, después de añadir agua. Bautismo, agua. Y entonces se hace un solo pan. Y el pan de la Santa Cena, los granos que están aquí prensados, somos nosotros, formando un solo pan. Yo formo, porque soy un grano de trigo aplastado, con Kenneth mismo, otro grano de trigo aplastado, con Rafael, con Jorge, con Blanca Elena. Todos somos ese grano aplastados, pero hay que ser aplastados, ¿eh? Un grano solo no hace el pan. Y todos juntos formamos esa masa que es el pan. Si cada uno nos entregásemos al Señor y nos diésemos a nosotros mismos, nos triturásemos, formaríamos el pan que moldea el panadero divino. Pero tenemos también el vino de la Santa Cena, formado ¿por qué? Por granos de uva
que se han de aplastar, pisar, para formar el mosto. Y en vino. Cada uno de nosotros somos un grano de uva que se necesita exprimir para que unidos formemos un buen vino, un licor. Y con el tiempo se fermenta y se hace un excelente licor. Pero uno solo. Y somos como las aceitunas que para bendecir a los demás debemos también ser exprimidos para dar un excelente aceite. Un aceite para alimento del cuerpo, pero que era usado para ungir y para dar luz. ¿Veis? Fíjate, moldeados por el Señor, con tiempo para madurar y llamados a bendecir, dando luz. Pero todo previo un negarnos a nosotros mismos, estar en comunión unos con otros y dejarnos moldear por el Señor. Por eso la necesidad de vivir en comunión para participar de la gracia de Dios. Por eso la necesidad de la reconciliación para que el pan y el vino sea bendición. Porque somos un cuerpo. Y yo personalmente no quiero quedar fuera, de verdad, hermanos. Cuando comas hoy el pan y bebas el vino, piensa que estamos unidos espiritualmente entre nosotros, unos a otros, en un solo cuerpo. Un poco así, decirlo de esta manera, cuando yo tomo el pan, estoy uniéndome a la hermana pastora. Y ella está uniéndose a Giovanni. Y Giovanni se está uniendo a Ana. Y formamos un solo cuerpo. Así que esta mañana te invito y me invito, desde donde estemos o estamos, reconciliarnos con Dios. Entremos a cuenta con el Señor y solucionemos nuestra relación con Él. Entremos a cuentas con nuestro hermano y restablezcamos la comunión en el Señor. Recordar, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:20, si alguien desea la cita. Amén. Y ahora vamos a ir a la mesa del Señor.